Hola, ¿cómo están? Otra vez, ¿no? Hola, profe, gusto de verlo. Hola, Carolina. Qué vaina, ¿no? Bueno, eh, todavía faltan integrantes, ¿cierto? Sí, sí, señor. Por lo menos en mi grupo, ay, no sé si está Etel, Listo, pero sí, señor. listo, listo. Entonces, ¿tienen alguna presentación por publicar? ¿Cómo tienen pensado hacer la presentación? Con diapositivas. Perfecto, qué bien. Bueno, aunque Ethel es la capitana del grupo uno, ¿cierto? Ah, bueno, ya llegó. Sí, sí, ya llegó. Hola, Hola, Ethel, ¿cómo profe. estás? Yo fui a tomarme el tintico. Dale, tranquila, no te preocupes por eso. Gracias, profe. Sí, yo estoy Bueno, viendo y tenemos diapositivas para presentar. Tú nos perfecto, qué chévere. Entonces, pues nada, si quieres, arrancamos ya. das las diapositivas. Bueno, pero chévere, el grupo uno está totalmente completo, ¿no? Sí, sí. Sí, señor, profe. Qué bien, qué Porque bien. el grupo 2 solo estoy yo, profe. Sí, yo parezco, hermano, no te preocupes por eso. Voy a presentar entonces la parte. ¿Cómo dices, Ethel? Iba a subirlas aquí, profe, la presentación, Sí. pero no me muestra la opción, entonces pues voy a compartir la pantalla mejor, Ah, ok, listo, bien. que no sé por qué no me las deja subir. Ok, ok, bien. Listo, por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, perfecto, ahí estamos viendo. Listo, cualquier cosita si van a intervenir me dicen porque no puedo ver el Teams, ¿listo? Por Ok, favor. no hay problema. Li- Gracias. Bueno, listo, entonces vamos a empezar. Nuestro grupo tenía el tema a cargo de las tendencias tributarias de 1990 a 2019 y estamos conformados por Andrés Sánchez, Azened Ospina, Carolina Hernández, Yadira Cataño y quien les habla, Brigitte Oaxaca. Entonces, bueno, ¿qué temas vamos a tratar? Vamos a tratar la recaudación tributaria como proporción del PIB. Segundo, estructuras tributarias, el ratio de recaudación de IVA, los ingresos por impuestos relacionados con el medio ambiente y impuestos por nivel de gobierno. Entonces, bueno, la necesidad de la fortaleza en la recaudación tributaria, sobre todo en el sector, en la región de América Latina y el Caribe, se sabe que es real. Y esto pues para enfrentar directamente las debilidades estructurales del sistema fiscal, la protección social y la salud partiendo de una reciente experiencia pues que tuvimos a nivel mundial, en especialmente pues en esta región de la que vamos a hablar, que fue el COVID-19. Entonces veremos pues la tributación versus esta crisis y el crecimiento económico. Bueno, entonces empezamos con la recaudación tributaria como proporción del PIB. Yo creo que todos sabemos que el PIB es un indicador que significa Producto Interno Bruto. Y este indicador económico refleja el valor de todos los bienes y servicios que produce un lugar específico durante un periodo o un tiempo determinado. También, pues que la recaudación tributaria es aquella función que tienen ciertas administraciones y que busca realizar el cobro de aquellas deudas tributarias.
respecto a la crisis del COVID-19, se puede evaluar, uno, la necesidad de incrementar la recaudación tributaria para cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Se vio que obstáculos debido a la informalidad del sistema de protección social pocos desarrollados, y se vio que también se podía hacer frente a las necesidades estructurales de los sistemas fiscales, pues que es más como una necesidad. Bueno, respecto a la recaudación tributaria como proporción del PIB, en el 2019 veremos esta gráfica donde tenemos pues un promedio de la OCDE que estuvo en el 33.8%, que lo podemos ver por aquí, en esta franja negra, y pues los demás países de América Latina y el Caribe. Pero pues antes de eso quería decirles que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una comunidad de naciones que gira en torno a la democracia basada en el Estado de Derecho, los derechos humanos y, una parte muy importante, la economía del mercado abierta y transparente. ¿Listo? Colombia es el miembro número 37 y se integró en el 28 de abril del 2020. Listo, entonces aquí podemos ver el promedio de América Latina y el Caribe con un 22.9% y exceptuando aquí a Cuba, que tuvo un 42.0%, los demás países todos tuvieron un promedio por debajo, un recaudo, perdón, por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, ¿qué podemos analizar acerca de esto? Tenemos unos intervalos de porcentajes, ¿sí? Y una cantidad de países analizados en este indicador, y es de 26 países, sacando pues al promedio de la OCDE y el promedio como tal de América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos como primera medida que el promedio más bajo respecto al PIB, todo esto es respecto al PIB, fue del 21.3% que lo tuvo América Latina y México, aunque ellos tienen a Cuba, que es el promedio más alto, ¿sí? Pero siendo así, los países que lo conforman tuvieron el promedio más bajo con 21.3. Para América del Sur, el promedio general sobre el PIB fue del 22.9%, y aquí tenemos pues a Colombia con el 19.7%, que está dentro del segundo intervalo, que aquí pueden ver que una tablita que se hizo, entonces está en ese intervalo, ¿listo? Y para el Caribe tenemos un promedio sobre el PIB del 24.9%, y pues aquí diversos países, digamos aquí está Belice y Barbados, que también tuvieron un porcentaje bastante mayor, aunque no superaron pues al promedio de la OCDE. Que podemos ver que de 10 países en general de América Latina y el Caribe están entre este intervalo, este de acá, dentro del 21% y el 25% en el recaudo tributario en el 2019. Bueno, ahora veremos la proporción entre el recaudo tributario y el PIB en los años 2018 y 2019. Bueno, para la proporción de América Latina y el Caribe sobre el PIB superó en el 2018 al 2019 un 0.3%. ¿A qué se debió esto? A que en el 2014 se generó una situación económica difícil. Entonces esto generó que durante los próximos años se recuperara. En el 2015 y 2016 se generó una recesión seguida por 2 años de mejoras en la demanda nacional. En el 2018 el PIB creció un 1.1%, pero
En el 2018 decreció un 0.1% y eso ayudó a ese 0.3% de asentimiento del 2018 al 2019. Como segunda medida, podemos ver que el mayor crecimiento en el Caribe fue del 0.8%, gracias a un crecimiento positivo en su entorno económico. En el 2018 fue la mejor economía debido a que el año anterior se produjeron como desastres naturales, ¿sí? Y aunque esta mejora se vio hasta el 2019, ¿por qué? Por causa de sequías, sobre todo en Belice y en Jamaica, pues eso fortaleció el crecimiento económico en el Caribe. Y también algo muy importante, pues en el tema que estamos viendo, es que ellos realizaron reformas que ayudaron a su crecimiento. Como una tercera medida para América Central y México y América del Sur, su crecimiento fue un poco más moderado, siendo el 0.2, ya que en el 2019 su crecimiento económico se debilitó un poco. Su recaudación tributaria respecto al PIB también disminuyó un 0.1% por decrecimiento económico en el 2019, que pues podemos decir es un porcentaje bajito, pero en cuestión de recaudo tributario es un porcentaje importante. Queremos evaluar también los países de crecimiento. Entonces, si vieron allá los porcentajes mayores que les decía ahorita, Nicaragua, Belice, Bahamas, entonces, ¿a qué se debió? A que, digamos, en Nicaragua el IVA aumentó un 0.5%. El impuesto de renta y beneficios aumentó un 0.9%. Y la cotización social aumentó un 0.7%. En Belice todas las categorías de ingresos tributarios con la proporción del PIB aumentaron, ¿sí? Ellos los aumentaron, entonces esto les ayudó bastante. Y en Bahamas el IVA aumentó un 1.4%, los impuestos sobre la propiedad también aumentaron un 0.7% y al igual que en el Caribe hicieron reformas fiscales sobre los impuestos que les ayudaron. Pero también tenemos otro panorama que es los países en decrecimiento y estos podemos ver los que son la Antigua y Barbuda con un 0.8% de crecimiento, Panamá con un 0.7% y Ecuador con un 0.6%. Bueno, ahora veremos la evolución del recaudo tributario y el PIB. Entonces, aquí miraremos las estadísticas tributarias. Estas estadísticas tributarias proporcionan no solo algo muy importante que es el saber el nivel de ingresos pues, que tiene un país, sino que también que estos instrumentos de indicadores de esos ingresos dan a conocer la importante forma de recaudar los impuestos, como una cantidad de ese recaudo, ¿sí? Entonces es muy importante estas estadísticas tributarias. Y mediante las estadísticas tributarias, estas buscan generar una herramienta útil para el desarrollo de una política fiscal sobre la tributación efectiva y versus el gasto público eficaz, ¿sí? Y esto lo tiene pues como herramienta útil la OCDE, que ya les dije que era la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el CEPAL, que es el Centro de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues sobre América Latina y el Caribe. Entonces veremos una proporción de, primero, América Latina y el PIB. Entonces, en 1990 teníamos un porcentaje de 15,7%. En el 2019 pasamos a un 22.9% con una variación total del 7%. En los países de la OCDE como porcentaje general de promedio, teníamos en el 1990 un 31.1% y en el 2019 33.8% para una variación del 2.7% durante esos años.
Y la proporción entre América Latina y la OCDE tuvo una variación del 10.9%, o obviamente pues teniendo el porcentaje mayor la OCDE, ¿sí? Bueno, estas estadísticas son muy importantes porque evalúan la forma de recaudar los impuestos con la cantidad recaudada, como ya se los había mencionado. Para principios de los 90, entonces vamos a mirar. Los 80 traían como una inestabilidad económica, una inflación bastante acelerada, y en los 90 la necesidad de la reforma tributaria era latente. Entonces, pues también la reducción de gastos y políticas tributarias. Eso es como que trajo como los finales de los 80, principios de los 90. Y en los 90 la tributación se vio, digamos que potenciada o aumentada un poco por la introducción del IVA. Esto fue muy importante, pues es uno de los impuestos más importantes, yo creo que en todos los países, pero pues en América Latina y el Caribe tiene una gran importancia. También los impuestos sobre los regímenes simplificados, que muchos ya los hemos visto, y en los países de América Latina y el Caribe pues son importantes, aunque de pronto tengan diversos nombres, pero son importantes. Y los impuestos sobre la tributación a las propiedades y la tributación sobre los impuestos sobre los ingresos. Bueno, entonces el aumento del PIB del 2019 lo vamos a ver así. De 1990 al 2002 tenemos los impuestos del IVA y la renta. Estos proporcionaron una gran importancia del aumento del PIB en este ya último año. Del 2002 al 2008, los impuestos de renta y beneficios y el IVA, ¿listo? Del 2015 al 2016, el IVA y los precios de productos básicos, los impuestos sobre los precios de productos básicos. El 2017 al 2018 fue importante el impuesto de renta sobre los ingresos. Y en el 2019, el impuesto de renta de ingresos moderados. Entonces, ¿qué factores influyen sobre la recaudación tributaria? Que sea una recaudación tributaria más intensa, o sea, que sea más juiciosos, que los recaudadores sean más juiciosos para, valga la redundancia, recaudar esos tributos, es necesario, o sea, son factores que influyen. Mejores instrucciones para los contribuyentes, también es necesario para que eso mejore. Una mejor educación y habilidades tanto para las personas que recaudan los impuestos como para esos contribuyentes que necesitan o que necesitamos toda esa educación de la recaudación tributaria. Y la diversificación económica. Bueno, ahora veremos sobre las estructuras tributarias, que como ya lo veníamos hablando, hace parte de los indicadores, es un indicador muy importante para comprender los efectos económicos y los sistemas sociales en América Latina y el Caribe. Su evolución, la evolución de las estructuras tributarias. Entonces, de 1990 al 2019, los ingresos tributarios fueron principalmente recaudados por los siguientes impuestos. El IVA, con un aumento del 12.3% de 1990 al 2019, y alcanzó un porcentaje del 27.7% ya al finalizar el año 2019. El impuesto de renta y beneficios tuvo un aumento del 7.4%, alcanzando el 27.0% para el 2019. La cotización de seguridad social o a la seguridad social tuvo un aumento del 3.2% y alcanzó el 17.1% al 2019. También aquí tenemos el impuesto de renta a personas físicas, que tuvo un aumento del 9.2%.
Entonces, ¿qué pasa, digamos, con este último impuesto que les mencioné? Que, bueno, tuvo un aumento, pero que lo afectó o que afecta a la mayoría de los ingresos tributarios y la recaudación por cada uno de los impuestos es la evasión. El incremento de esta evasión impide que algunos impuestos tengan un recaudo más alto, más eficaz, más eficiente, como por ejemplo el impuesto de renta a personas físicas y el impuesto de sociedades. El impuesto de renta a personas físicas se ve más, en este impuesto se ve más la evasión en personas independientes, en las personas que son independientes a las personas que son asalariados o empleados, y esto se ve que son 5 veces más alta la evasión en las personas independientes. Para el impuesto de sociedades, que es un impuesto muy importante, bueno, este aumentó del 0.8% al 2019, pero pues su evasión fue incluso más alta que el impuesto anterior. Bueno, ahora veremos los ingresos tributarios pues al 2019. Para la estructura tributaria en este año, los impuestos provenientes, como les decía, en su cabeza está el IVA, la cotización a la seguridad social y los impuestos a sociedades, también el impuesto de renta a personas físicas en esta región de América Latina y el Caribe. Bueno, Centroamérica y México también. De los ingresos tributarios totales se obtuvieron los siguientes porcentajes. Para el ingreso por IVA, América del Sur tuvo un aumento del 30.5%. Para el Caribe, un recaudo del 30.5%. Para el Caribe, un 27.9%. Para Centroamérica y México, un 24.8%. Para los ingresos por cotización a la seguridad social, la América del Sur tuvo un recaudo del 20.0%, pues que si vemos a comparación de los demás, pues podemos evaluar, ¿no? Del impuesto de la cotización al impuesto del IVA. Para Centroamérica tuvo un 19.3% y en el IVA pues podemos recordar el 24.8%. Y para el Caribe un 11.5%. Las 3 regiones generaron mayores ingresos también por el impuesto de sociedades y el impuesto de renta de personas físicas. Este último generó el 9.1% de América Latina y el Caribe, ¿no? Estos son los porcentajes en total de la región. Y el impuesto de sociedades generó un 15.5%. Bueno, la estructura tributaria en los países de América Latina y el Caribe. Para casi todos los países de América Latina y el Caribe, uno de los impuestos importantes es de los beneficios, el impuesto sobre los beneficios y servicios. Aunque también hay otros como la renta y beneficios y el de carga de sociedades. Digamos, para México y Trinidad y Tobago, el impuesto más importante o que me generó más ingresos es el de renta y beneficios, ¿sí? En estos sectores. Y para Panamá, el impuesto que más ingresos es el que les genera sobre la carga de sociedades. Entonces, 15 países de América Latina generan mayores ingresos también, como les decía al principio, por el IVA. Por ejemplo, tenemos a Nicaragua, que generó el 22.5%, y Chile, que generó el 39.9%. 8 países de América Latina y el Caribe generan mayores ingresos por impuestos sobre bienes y servicios diferentes al IVA, Estos son totalmente diferentes al IVA ya mencionado. La cotización a la seguridad social representa más del 20% del total del ingreso de impuestos en América Latina y el Caribe. La mayor convergencia de las estructuras tributarias se mostró en 5 países entre 2000 y 2019 gracias a la introducción del IVA. En este periodo, las estructuras de América Latina y el Caribe
se hicieron similares por el incremento en la proporción de impuestos de renta para personas físicas, el IVA y la cotización social. Por eso lo estamos viendo aquí, porque son impuestos importantes. Ethel, nos quedan 2 minuticos para que puedas ir acelerando, por 2 favor. minutos. Ay, no, y no voy ni en la mitad. Listo, profe. Entonces Gracias. ya la aceleramos. Bueno, ahora el ratio de la recaudación del IVA, este indicador que mide la diferencia entre la recaudación del IVA, el IVA teórico, tanto el IVA efectuado, es decir, la proporción diferencial. Y pues aquí tenemos la fórmula de ese indicador, ¿listo? Vamos a acelerar. Entonces aquí pueden ver cómo la evaluación del ratio sobre la recaudación del IVA en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en Colombia, para hacer un ejemplo rápido, el ratio es del 0.3%, como lo podemos ver acá, y es decir, con un IVA del 19%, la diferencia entre su recaudo teórico y el real es el 0.39. Bueno, también tenemos los impuestos verdes o los impuestos relacionados con el medio ambiente, que son importantes. En 25 países de América Latina y el Caribe, los ingresos por impuestos relacionados con el medio ambiente ascendieron al 1.2% del PIB en el 2019. Pero, ¿qué pasa? Pues este impuesto es importante, ¿sí? Pero muchos países les falta implementar más iniciativas para que estos impuestos sean mucho más importantes. ¿Cuál es el objetivo de este impuesto? Quien contamine paga, generando así conciencia en el costo ambiental de las acciones. Aquí podemos ver los ingresos como un promedio general de la OCDE, que sobre impuestos verdes, como el impuesto de la energía, si se dan cuenta es el 1.5% en general del promedio de la OCDE, en América Latina el 0.7%, en Caribe el 0.5%, en Centroamérica el 1.1% y en América del Sur el 0.6%, pero pues también existen impuestos sobre la contaminación, sobre recursos y sobre el transporte. Bueno, y el tema final, pues en ingresos por nivel de gobierno. Entonces aquí la proporción entre los ingresos por impuestos subnacionales y los ingresos nacionales totales estuvo por debajo del 9.0% en el 2019, exceptuando a Brasil, que si lo pueden ver por acá, que tuvo el 44.8 en 1995 y al 2019 43.5. Y pues, ¿qué mide esto? ¿Qué estamos viendo acá? Los impuestos, como por decir, nacionales, un ejemplo, porque están delegados a subsectores, ¿sí? Entonces hay regiones que tienen a cargo la recaudación de los impuestos y pues se miden por los ingresos que puedan recaudar en cada uno de sus sectores. El recaudo de los impuestos tributarios, de los ingresos tributarios, perdón, sobre esos impuestos, digamos, en Belice, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la propiedad, vemos que es el 100% de su recaudación, ¿sí? Digamos, aquí en México, impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo, impuestos sobre la propiedad y también impuestos sobre la producción de bienes y prestación de servicios. Aquí también se ve mucho pues el impuesto sobre la propiedad, pues porque sabemos que digamos que las regiones manejan mucho estos impuestos. Y listo, bueno, ya. Los ingresos por recaudados tributariamente suelen ser bastante escasos, pues poniendo en la brecha a muchos países de América Latina en comparación con los promedios de la OCDE, o inclusive con el promedio de América Latina misma, y quedó más claro a raíz de la emergencia del COVID-19 que los países deben elaborar reformas tributarias más inteligentes que les permita incrementar sus ingresos por impuestos y mejorar cada una de sus economías. Espero no haberme pasado mucho, profe. Muchas gracias.
No, tranquila, Ethel. Muchas gracias por la presentación, muy completa. Eh, sí, muy bien. Entonces, digamos que ya entrando con los compañeros, bueno, ¿quién quiere intervenir? ¿Alguien quiere agregar algo? Yo, profe, Dale, dale, Andrés. qué pena un poquito la voz, profe, que estoy enfermo en la garganta. No, hombre, fresco. Pues como haciendo un pequeño resumen explicando lo de la OPTE y eso, lo de el PIB y eso, pues como ya sabemos la recaudación tributaria es como el porcentaje del Producto Interno Bruto, el indicador económico que mide la cantidad de ingresos fiscales como de cada gobierno. Entonces, como la relación de la producción total de bienes y servicios producidos en un tiempo determinado por cada país. Entonces, cuando la recaudación tributaria como porcentaje del PIB es alta, significa que digamos, está siendo, digamos, como significativa a la actividad económica del país, o sea, que está como bien. Cuando esta es baja, indica que el gobierno, pues, depende de otras fuentes de financiamiento, como las que se han muerto las deudas públicas. Respecto a la OCDE, pues, este valor digamos, el promedio que nos da la OCDE es como una base, es como, si como una referencia útil para evaluar los demás países, cómo se encuentra el país en términos de ingresos fiscales, a relación con la economía de otros países y el progreso y el desarrollo de cada país internamente. Entonces, pues, lo otro es que, digamos, cada país, pues, implementa como sus reformas tributarias y, pues, estos ingresos e impuestos, pues, son impuestos sobre la renta, sociedades digamos, de IVA, digamos, de impuestos del IVA, incrementos de cotización de seguridad ambientales y todo eso. Ok, Andrés, gracias. Carolina y luego Yadira, Sí, buenas noches, profe. Bueno, pues ¿cómo te cuento que estás? leyendo este documento, pues realmente, pues uno vamos con corte a 2019, ¿sí? Porque yo creo que a la fecha de pronto han variado un poco las proporciones tanto de recaudo por las diferentes reformas que se han establecido tanto en Colombia como a todos los países de América Latina. Pero es a veces como increíble, triste se podría decir, pero lógico también, y es que la recaudación tributaria es demasiado bajita. O sea, cuando uno observa que la recaudación tributaria asciende al 27, casi al 28% de un 100, es muy bajita. Eso significa que no solamente en Colombia existe una política tributaria que no se ajusta a las necesidades de las empresas o que no se ajusta a lo que administra la DIAN ni el gobierno, ¿sí? Pero la recaudación es demasiado bajita y por eso también se hace un incremento de la deuda externa, porque al no tener el recurso suficiente para cubrir los requerimientos de un país o de una sociedad, de unas empresas, de unas personas naturales, pues realmente se ve ese déficit. Y lo más triste, que es lo que todos conocemos, es lo poco que se recauda, también se ve pues afectado por todo lo que, suena horrible la palabra, pero por todo lo que la corrupción se roba, porque tenemos un recaudo bajito y se roban más o menos yo diría que alrededor del 50%. Y por eso es que existe, digamos, la economía que no da un crecimiento el suficientemente importante para poder respaldar a un país o a Centroamérica, Latinoamérica, a todo un continente, ¿sí? Precisamente por eso, porque no existen políticas reales que puedan fomentar el pago de esos tributos. Entonces, eso, digamos que es como una de las conclusiones que nosotros llegamos también en esta presentación y en esta lectura de este documento. Perfecto, Carolina, gracias. Sí, Yadira, cuéntanos, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo vas? Bien, bueno, a mí me llamó mucho la atención la parte de los impuestos ambientales. Si bien lo decía ahorita la compañera, los países de América Latina y el Caribe han sido lentos en aplicar estos impuestos que tienen que ver, pues, en relación con el medio ambiente. Cuando se presentó la última reforma tributaria, le apuntaban mucho a ese tema. ¿Por qué?
pues no sé si usted lo recuerda, en el anterior proyecto de reforma, que fue el de Carrasquilla, se consideraba la creación, por ejemplo, del impuesto del plástico, que es el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso, utilizados para envasar, embalar o empacar, y que cuando se presentan esta nueva reforma, las condiciones no cambiaron. O sea, lo presentaron exactamente igual. Entonces, por ejemplo, me llama la atención de que pues, de que los impuestos del medio ambiente, de los tres que hay en este momento en el país, pues el que más realmente apunta al tema del medio ambiente es el del plástico, porque los otros pareciera que fueran unos impuestos que ya de alguna manera se están cobrando y lo que quieren es aumentarlos. Entonces, por ejemplo, me cuestiona el tema de que si realmente este impuesto del plástico está bien estructurado o aún le falta, porque, por decir, presentándolo frente a otros países, hay países donde en vez de imponerle impuestos, por decir al plástico, lo que han hecho es prohibirlo totalmente. Como en países como Bangladesh, que en el 2002 prohibió totalmente el uso de las bolsas, o en África, incluso hay 25 países que prohíben el tema del plástico, y en países como lo es Kenia, incluso da cárcel el estar usando bolsas plásticas. Y también en la investigación que hice sobre el tema, porque como le digo, me llamó la atención, encontré que el 50% de los desechos marinos son todos por el plástico de primer uso, pues que nosotros utilizamos, y que aunque hay muchos sustitutos ya, pues son demasiados costosos como para que las empresas pequeñas puedan entrar a competir y a sustituir lo que ellos producen. Porque por decir, una botella de plástico cuesta, el producirla cuesta 20 veces menos que hacerla con un producto sustituto. Entonces, pues sería evaluar realmente si los impuestos diferentes al del plástico, como es el impuesto nacional al carbón, realmente son impuestos que apunten a la protección del medio ambiente, o que lo que quieren es tapar impuestos que ya de alguna manera estamos pagando o se están tributando, y que lo que quieran es aumentarlos a través de esos supuestos impuestos ambientales. Perfecto, muchas gracias, Yadira. Cuéntanos, María. Hola, Zenet. Hola, ¿cómo vas? Escucha lejos. No se te oye, compañera. Sí, cuéntanos. No, no se te escucha. ¿Ahí me escuchan mejor? Uy, ahora sí. Ahí Qué sí. bien. Ahora sí. Gracias. Sí, sí. Te escuchamos en HD. Listo, quedé aportando un poquito a lo que dijo Carolina ahorita. Según las estadísticas del DANE y la DIAN, en los últimos años, pues la recaudación tributaria en Colombia ha oscilado más o menos entre el 12 y el 14% del PIB. Pues esto nos indica pues que en promedio el Estado colombiano ha logrado captar entre el 12% y el 14% de la riqueza generada en el país a través de los impuestos, claro está. Pero también es importante aclarar que tener en cuenta que la proporción puede variar, ¿no? Dependiendo de los diversos factores, como cambios en la política tributaria, como el desempeño de la economía, como de la evasión y la ilusión, bueno, eso pues entre muchos más que hay, ¿sí? Pero también es fundamental analizar el destino de estos recursos y evaluar si están siendo bien utilizados de manera eficiente y efectiva pues para el desarrollo y el bienestar pues de la sociedad. ¿Sí? Sí. Bueno, y en cuanto también quería hablar sobre lo de la evasión, aclarar un poquito sobre lo de la evasión tributaria, pues que es un problema en Colombia como en muchos países más, ¿no? Según la DIAN, la evasión tributaria es un impuesto de renta de las personas naturales que para el 2019 fue del 23.2
mientras que para las jurídicas fue del 31.6%. Por su parte, la Comisión Económica para la América Latina, pues, o sea, CEPAL, estima que la tasa de evasión en Colombia fue del 23.6%. Y en cuanto a los sectores más afectados para la evasión tributaria, según el informe de la República, los tributos que se pierden se encuentran clasificados en el impuesto de renta de las empresas con el 3.4% del PIB, seguida pues de la evasión del IVA, que va representado en el 1.3% del PIB, y la evasión de impuestos de renta a personas naturales, que cuesta como el 0.7%. Listo. Ok, perfecto. Entonces, ¿ven ahí la presentación, la gráfica? Sí, profe. Ok. ¿Qué interpretan de esta gráfica? Bueno, perdón, yo Ok, no alcé la bien, mano. listo. Ok, listo. Digamos, aquí hablamos de la variación anual de la recaudación tributaria, ¿sí? Entre 2018 y 2019. Efectivamente se ve como la disminución de esos cambios que se presentaron entre 2019 y 2018. Porque digamos que en 2018 se veía un aumento, pero precisamente por la crisis del COVID, pues se presentó una disminución bastante alta, que es la que se ve en las barras azules. Y sobre todo en los países que están allí descritos, que es como Brasil, Guatemala, Uruguay, Cuba, ¿sí? E incluso para nosotros en Colombia observamos que no se presentó una disminución, sino se presentó como una, podríamos decir, una situación estable, más no comparada con Nicaragua, por ejemplo, que tenía unos puntos porcentuales bastante altos. Entonces, esa variación que se presenta en América Latina se ve en disminución para el año 2000, entre el año 2018 y 2019. Lo que de pronto a veces no entendemos o de pronto se observa es por qué en unos países, a pesar de que el COVID le afectó a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué en algunos países sí se mantuvo? Como por ejemplo en Nicaragua, en Belice, en Bahamas, y por qué en otros se vio afectada de forma negativa, ¿sí? Entonces los puntos pues también se bajó obviamente el Producto Interno Bruto, y de esa misma forma pues se afecta esa recaudación, porque baja el ingreso, baja también el consumo y baja como ese nivel de Producto Interno Bruto que se tiene. Creo yo que esa Pero, sería la interpretación, señor. ok, pero bueno, Carolina, hay que tener en cuenta que aquí estamos midiendo el 2018 y el 2019 y la pandemia fue en el Sí, 2020. Entonces, como para poderlo separar. Ahora, ¿qué lectura le das a Nicaragua? bueno, Nicaragua. Ay, espérame que no la veo. Es el primero. El primero. Pues allí nos dice que el cambio en 2019 es que tiene en el 2018 estaba negativo, ¿sí? Y en el 2019 aumentó casi al 3%, aumentó casi en 3 puntos. Es lo que yo veo en Nicaragua para el 2019. Ok, o sea, ¿hubo variación o no hubo variación? Sí hubo una variación y hubo un aumento porcentual en esa recaudación tributaria. ¿Y a qué crees que se deba? A las políticas tributarias que de pronto estableció Nicaragua y su gobierno en ese año, para el 2019. No podría decirle en este momento exactamente cuáles fueron esas políticas, pero creería yo que son políticas tributarias o políticas como las que se toman aquí en nuestro país, o aumento en los porcentajes de la estructura tributaria en cada uno de esos impuestos, como el IVA, como la renta y la seguridad social, que en este caso se toma de esa manera, como un impuesto. Ok, muchas gracias, Carolina. John, cuéntanos.
Pues yo creo, profe, que esos cambios ahí en Nicaragua, porque este man Ortega cogió y, mejor dicho, a quitarle la plata al pueblo a lo que diera. Entonces, a recaudar impuestos, a quitarle plata a lo que más pudiera la gente, para poder así aumentar digamos, como esta variación de la tributación, y por eso creo que se destaca más, porque pues cogió empresarios, cogió a la gente, cogió a todo el mundo, pues también uno por lo que en noticias se empezó a recaudar fondos para, pues, me imagino que para hacerse más rico él, supongo yo. Ok, pero sí digamos que independiente del tema político, muy en sintonía con lo que dice Carolina, esto se debió más a una reforma tributaria que hicieron, que implementaron y que pues ajustó tarifas y eso hizo que se recaudara más y de esta forma pues tener unos mejores ingresos. Entonces sí vamos más por ese lado. Muchas gracias, John. Ethel, cuéntanos. Sí, profe, quiero aportar ahí que también, pues anexo a lo que ustedes dicen de la reforma tributaria, por lo menos el IVA, que tanto que les mencioné, el IVA tuvo un aumento del 2018 al 2019 del 0,5%, y el impuesto sobre la renta y beneficios del 0,9%. Entonces, esos aumentos a esos impuestos y la recaudación efectiva también dio pie a que en el 2019 tuviera un aumento del 2,7% en Nicaragua. Ok, gracias. Fabián, Sí, señor profe. gracias, viejo. ¿Qué piensas del tema del IVA? ¿Qué lectura le das al IVA como tal, como impuesto? Pues el IVA, pues, de pronto para la clase baja, profe, es un golpe duro, ya que un ejemplo, cuando hay, digamos, como en la canasta familiar o impuestos como electricidad, recibos públicos, pues da duro porque, pues, la mayoría, digamos, están bajo un salario mínimo, pues, a nivel, digamos, a nivel de Colombia, pero es donde digamos, el Estado recauda mayor parte de su tributación. Entonces, pues, algo ya que opino personalmente, como en Colombia, vuelvo y digo, pues esta, digamos, la recaudación tributaria, pues, es para financiar los gastos públicos, como lo que es la educación, salud, infraestructura, etcétera. Pues a veces da, digamos, pues, como decía John, pues, exprimen al pueblo para tratar de recaudar más impuestos y tener como más plática, pero a veces da tristeza como esa plata es desviada y no son como utilizadas en los recursos que sí sean necesarios. Y pues pienso eso, profe. No sé si mi respuesta a lo que me preguntaste. Ok, pero ¿qué piensas entonces en torno a el nivel de recaudación que tiene Colombia? ¿Crees que es una buena cifra de recaudación o está muy bajita o está muy elevada? ¿Cómo la interpretas? Pues, digamos, para mí está como en el nivel medio de alto y bajo, como por decirlo así apenas, ya que como te digo, digamos, todo, digamos, al momento que sube, el IVA pues no sube, digamos, a la clase baja, media, pues los impuestos, entonces ya digamos la gasolina, los impuestos de servicios públicos, canasta familiar, como hasta el momento pues está como algo nivelado con lo que alcanza el mínimo para lo necesario, entonces estaría como en un nivel óptimo, a pesar de que pronto la recaudación no sea como lo suficiente para solventar la deuda, digamos, externa o para solventar, digamos, lo del financiar los gastos públicos. Ok, y digamos, cuando hablas acerca de los impuestos a los servicios públicos, ¿a qué haces referencia? Ya le doy la palabra a Carolina y a Yadira. De pronto lo que pues tengo entendido es que lo que aumenta el IVA, pues digamos, la mayoría de impuestos también digamos, a nosotros, pues nos aumenta debido a este aumento del IVA. Entonces, pues es otro egreso de nuestro bolsillo, pues que nos va a afectar, pues como personas naturales y al gobierno, pues le va a favorecer porque son, que bueno, mayores ingresos tributarios. Pero, o sea, tú dices es que los servicios públicos están grabados con el IVA.
No, o sea, me refiero como a los impuestos que digamos que llevan el IVA, que nos afectan a nosotros. Ah, ok. Entonces, Ok, como ok. digo, digamos, la canasta familiar, pues que no todos los productos lo tienen, pero lo que nos tienen, pues se ven reflejados en nuestro bolsillo y nos afecta a lo que somos clase media baja, pues a los de alta, pues como tienen plata, no les duele, profe, pero nosotros sí, en lo que sí, digamos, como que lleva el IVA, entonces sí se nos ve como la afectación, pues, a nosotros como personas, pues para el Estado, como te digo, profe, pues es algo, pues, entre mayor sea el IVA, pues más recaudación va a tener. Perfecto. Ok, gracias. Carolina, cuéntanos. No, profe, y analizando el tema del IVA, pues es directamente proporcional al crecimiento del PIB, porque si yo tengo un ingreso mayor, y de pronto ahí difiere un poco con Andrés en cuanto al tema de si se tiene plata o no, o difiero y no difiero. Sí, efectivamente, mientras más ingresos tienes, pues más vas a ser grabados por IVA, sea como una persona jurídica que está facturando, porque mientras más ventas tienes, pues más deberás declarar en tu IVA bimestral o cuatrimestral. Por lo tanto, ese incremento se da directamente proporcional al incremento del Producto Interno Bruto, de lo que se produce en el país o de lo que se produce en una empresa o incluso de lo que se produce, del ingreso que se recibe en el hogar, viéndolo como una microeconomía. Entonces es por eso también que se aumenta y esa es la parte que va eh, como afectando directamente a esos ingresos, a la renta, como se le descuentan más cosas, o sea, esta es cuánto vendió, el 19% en nuestro caso, se calcula y chao, no hay otra forma de pronto descontarlo, bueno, excepto en las empresas que podemos descontar IVAs por compras y demás, pero ahí se afecta directamente por el ingreso que se recibe. Perfecto, Carolina, gracias. Yadira, cuéntanos. Profe, pues lo que pasa es que el IVA es un impuesto que no mide clase social. O sea, el IVA o sea, no alcanzan a distinguir a través de él si son los ricos los que lo van a pagar o los pobres, pues referente a lo que decía Andrés. Pero el tema con el IVA es que sí viene siendo un impuesto o un mecanismo de recaudo importante, porque permite pues recibir una proporción de dinero a través de él que para el gobierno pues es importante en términos de medición. Y aparte de eso, pues el IVA ayuda a la estructura tributaria como tal del país en este momento, aunque no mide clases sociales, aunque ante los derechos humanos y el discurso que ellos hacen referente a este tema es un problema y es injusto en la medida que no mide las clases sociales, pero también hay que tener presente pues que muchos empresarios se han vuelto informales o muchos emprendedores no se meten en la formalidad de formar empresa acá en Colombia por lo mismo, porque la tributación para las empresas es muy alta y entonces en los temas del recaudo del IVA, pues para no tener que después devolver un dinero que al final tampoco le pertenece al empresario ni al emprendedor, sino que es un recaudo que se debe devolver al gobierno, pues se elude o se evade. Entonces, muchas empresas también por lo mismo prefieren pues no legalizarse, o muchos empresarios o emprendedores no se legalizan, pero igual para el país representa como tal un mecanismo de recaudo que hasta el momento no es el mejor, pero sí es eficiente. Ok, y digamos que ahí para seguir contigo, Yadira, enfocándonos en esta gráfica de nuevo, ¿qué lectura le das a Colombia comparada con México? Pues comparada a México, profe, según lo que alcanzo a entender, los cambios se presentaron más que todo en el 2018. Hubieron cambios significativos en México, pero estaban pues prácticamente en la recaudación tributaria muy parejos ambos países. Pero, digamos, ¿quién mejoró de Bueno, en los ese dos? caso mejoró Colombia. ¿Mejoró Colombia? ¿Por qué? Pues porque, a ver, profe, lo que pasa es que el punto porcentual, los puntos porcentuales, en ese caso, pues está más alto el de Colombia en el 2019 y los cambios en México se vinieron presentando
para el 2018. Pero bueno, el rombo significa 2018 y la barra azul Ujú. significa 2019, los cambios, ¿no? Entonces, Sí, pues, enfocan, dime. bueno, entonces, pues si estamos mirando la gráfica hacia la parte, en cuanto hacia arriba, los cambios significativos los tuvo Colombia hacia lo positivo, tanto en el 2018 como en el 2019. Mientras Pero, que México, ¿cómo? ok, ¿será que Colombia tuvo cambios o se mantuvo igual? Se mantuvo. Pues para Ok, mí se mantuvo, mientras que México, por ejemplo, en el 2018 estaba como en el límite y para el 2019 tuvo mejoría en los cambios de recaudación. o sea, tuvo México Sí, un mejoría, repunte en porque Colombia se comparación. mantuvo. Ok, Ujú. pero entonces tuvo un repunte México entre el año 2018 y el 2019. Así es. Ok, bien. ¿Alguien tenía la mano levantada? Qué pena. Yo, profe, pero ya mi compañera, pues lo de México, pues se le dio la mejoría porque el rumbo es 2018 y para el 2019 se vio que aumentó. Y pues Colombia, el rombito, pues está como al mismo nivel de la barrita azul. Pero ahí se mantuvo. Entonces, la mejoría fue para México que logró aumentar sus ingresos del 2018 al 2019. Ok, y en ese orden de ideas, Andrés, ¿cómo ves a Argentina? Yo busco Argentina, pero ¿dónde está Argentina? Argentina también mejoró, profe, ya que para el 2000, pues 2018 el rombo está igual, fue el 1.3, 1.2, menos 1.2. Y ya pues para el 2019 ya estaba casi también llegando al límite, casi al cero, entre 0, menos 0,2. Entonces, pues todavía la economía se veía como inestable, pero trató a mejorar. Ok, bien. Eh, Asenet, gracias, Andrés. Vale, profe. Señor, ¿Cómo vas? bien. ¿Qué lectura le das a Guyana? Ay, Dios mío, Guyana. Aquí está el cuarto. Profe, discúlpame, ¿será que le puedes leer los porcentajes? Lo que pasa es que ella tiene un problema en los ojitos y no puede ver muy bien. Ah, lo siento. Ok. Bueno, Guyana tiene en el 2018 un nivel de recaudación del 2.7% del PIB y en el 2018 del 1% del PIB. Le entendí que en el 2018 el 2.7 y en el 2018 volví y me repitió, profe, el 1. Ah, Sí, profe. perdón, discúlpame. En el año 2018, Guyana tuvo un recaudo de impuestos del orden del 2.7% del PIB en el Sí. 2018. Y en el 2019, un recaudo del 1.1% del PIB. Ajá, o sea que mejoró en el 2019. Sí, bueno, 2018 tuvo un recaudo de Ah, no, qué 2.0. pena, qué pena, qué pena. En el 2018 fue más alto que en el 2019. Sí, Sí, y pues, entonces, pues es lo que me leyó. Es que como no veo el cuadro, no puedo. Lo único que sé es que Boyana, pues en el 2018 tuvo un alto porcentaje de recaudación frente al BIP, pues, y en el 2019 lo que hizo fue empeorar porque bajó al 1.1. ah, perfecto, empeoró. Sí, Listo. empeoró, sí, señor. Ok, bien. Ahora, bueno, es que no tienes un tema de la vista, pero bueno, digamos que en esta otra gráfica se Sí, habla señor. acerca de las variaciones en la proporción de la recaudación tributaria y el PIB en América Latina y el Caribe en función de las partidas tributarias en ese mismo rango de tiempo, 2018 y 2019. Y viene discriminado por tipo de impuesto. Entonces viene primero el impuesto sobre la renta, viene luego lo que son las contribuciones a la seguridad social, el impuesto sobre digamos que el recaudo del IVA, hay otros impuestos,
hay otros impuestos sobre los bienes y servicios y un total de ingresos tributarios. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, digamos que ahí cómo verías a Colombia en esa gráfica en donde el valor, digamos que lo que recauda por impuestos sobre la renta está por debajo del cero. Este azulito que está acá es el recaudo del impuesto sobre la renta y el, a simple vista se ve que el que más recauda es otros impuestos. ¿Cómo interpretas esa gráfica puntual? Que pues que las personas, que tanto las personas naturales como las personas jurídicas, pues no está siendo como, no se está como recaudando lo suficiente, porque se está recaudando más por otros impuestos, que es lo que le escuché, profe, porque está por debajo, la recaudación de renta está por debajo que la recaudación de otros impuestos. Ok, bien, listo. Gracias, María. Ya ahorita te hago otra pregunta. Frente a esto, a esta misma gráfica, eh, digamos ahí, Carolina, ¿tú qué lectura le das? ¿Qué conclusión puedes sacar así a grosso modo viendo esta gráfica? Bueno, profe, pues realmente hay una variación en los diferentes países, por ejemplo, con el recaudo y la variación en la proporción de recaudación para impuestos sobre la renta, o sea, se presentan en formas como muy disparejas, ¿no? Eh, es raro, porque pues me imagino, y la verdad en este momento digo me imagino porque no conozco el tema del PIB exactamente, pero me imagino que se resuelve, por ejemplo, viendo Trinidad y Tobago, que la mayoría de los impuestos que recaudan es sobre el impuesto sobre la renta. La que Exacto. menos recauda es el impuesto de IVA. Entonces ahí uno dice, bueno, listo, entonces si lo están trabajando sobre ingresos, ¿por qué el impuesto sobre el IVA es más bajito si se supone que se está facturando? Sin embargo, sobre las ganancias de las empresas o de las personas naturales tienen un buen recaudo. A diferencia de Colombia, que era la pregunta que nos estaba colaborando ACENET, y es la recaudación y la distribución de esas variaciones, pues es muy bajita a comparación de Trinidad y Tobago, de Nicaragua. En Cuba, por ejemplo, que los otros impuestos sí son una variación negativa, pues se ve que no hay como algo igualitario en toda la proporción que se presenta en los países. Y esto se debe a las políticas tributarias y a las políticas de recaudación de cada país, a las políticas, a la estructura y a la forma como tienen estructurada su política tributaria en cada país, porque realmente se presenta una variación que a veces es un poco difícil de interpretar del por qué en cada país. Por ejemplo, en Cuba se presenta lo que hablábamos ahorita, la recaudación de otros impuestos hacia abajo, y en Nicaragua todos los impuestos suben. En Trinidad y Tobago la recaudación de renta sube. En Barbados disminuye la de renta y sube la de otros impuestos. O sea, es una variación como no equilibrada para todos los países de América Latina. Ok, me parece muy bien lo que dices de Nicaragua y de sí, Belice, Bahamas, que tienen como un buen nivel de recaudo en comparación Sí, a señor. países en donde eh, caemos en algo, en algunos impuestos más que en otros, pero digamos que se ve un leve Sí, descenso a nivel de recaudo, ¿cierto? sí, señor, así es. Perfecto, bien, muchas gracias. Eh, tengo por acá, frente a esta gráfica que habla acerca de la evolución de la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe entre 1990 y 2019, ya estamos midiendo un rango de tiempo mucho más amplio. María Zenet, digamos que aquí, ¿cómo, eh, qué logras interpretar de esta gráfica? Pues, profe, la verdad yo no la veo porque, como le digo, estoy sufriendo de cataratas de los ojos, no puedo verla.
pero Ok, si pues me comenta algo, yo de pronto, así como ahorita. ok, bueno, te voy a hacer entonces una pregunta. ¿Tú qué, tú consideras que el bajo nivel de recaudo de Colombia se debe a que la DIAN no es muy eficiente en su proceso de cobro? Que pues puede ser, o le falta de pronto estrategias, más estrategias para poder hacer recaudos. Explícate un poquito, porfa. Sí, como, porque yo he visto que hay mucha evasión entre las personas, más que todo naturales, para la declaración de renta, por ejemplo. Entonces, no hay como muchos controles para poder, como digamos, obligar a que las personas de todas maneras declaren y podamos tener ingresos por ese lado. O sea, las personas Y, declaren más. ok, ¿y a qué crees que se deba eso? ¿Temas tecnológicos, falta de recurso humano? ¿Qué será? Muchas veces yo creo que es más por falta de conocimiento, falta de educación en ese tema. Pues yo lo digo porque, por ejemplo, en donde yo trabajo, hay mucha gente, en donde yo trabajo, mi patrón contrata muchas personas de construcción, ¿ya? Y pues ellos tienen contratos allí en la empresa, por ejemplo, de 15, 17, 20, 25 millones porque van a hacer, por ejemplo, algo grande allí y ellos no entienden que, por ejemplo, hubo uno el año pasado y este año le tocaba declarar porque pues no solo trabajó ahí con nosotros no trabajó sino como 3, 4 meses. Pero él después me preguntó y me dijo que si le podía ayudar con alguien sobre la declaración de renta. El revisor fiscal se la fue a hacer y le hizo preguntas porque le dijo que tenía muchos ingresos según la DIAN y él dijo que no, que él solamente había trabajado con nosotros. Entonces yo le dije, no. Me dijo, ay, no, entonces yo no entiendo de eso nada, yo no sé, ayúdenme con eso que yo no sé nada de eso. Entonces, ¿sí ven? Entonces yo digo, ah, claro, el señor no entiende, no sabe, y él ni siquiera sabía que le tocaba declarar, sino porque le llegó un mensaje, si no, él no lo hubiera sabido. Entonces, por eso yo digo que a veces falta de educación también. Pero entonces, o sea, tú concluyes que el bajo nivel de recaudo en Colombia se debe a falta de educación. Sí, en parte sí, en mucha parte sí, en mucha. Mm, Tanto educación, de pronto también, no crea, la gente dice, si me toca declarar, pues me toca pagar, no tengo plata, sí, por economía, digámoslo así, falta de economía, entonces, por muchos factores que, que, que no se recaudan lo suficientes por eso, y muchas veces pareciera que fuera evasión, pero muchas veces no. Simplemente es la falta de conocimiento. mm, ok, pero entonces el tema, bueno, ya dirá, cuéntame. Pues, profe, yo creo que de alguna manera la DIAN ha sido ineficiente porque le hace falta modernizar la gestión tributaria y también pues ahora el tema de todo el tema tecnológico, pues le ha hecho falta modernización en ese tema, el contratar más personal para poder pues de alguna manera decirlo entre comillas, perseguir a los evasores o a quienes no declaran y creo que usted nos lo contaba en una clase anterior pues es algo en lo que la DIAN últimamente viene trabajando y en lo que debe enfocarse, en el tema de contratar más gente, abrir más plazas de trabajo, para poder pues tener un mejor control y una modernización para poder recaudar tributariamente lo que se necesita recaudar. Perfecto, Yadira, muy bien. Muchas gracias. Entonces, Andrés, cuéntanos. Profe, pues lo que hizo mi compañera por parte, pues yo digo que también que tiene como cierta parte culpa la DIAN por lo que dijo mi compañera, pero también, digamos, se debe mucho a la economía informal, pues la evasión fiscal y la corrupción más que todo lo que impide, digamos, como un incremento en esa recaudación tributaria.
donde también se ve altas tasas de informalidad en nuestro país. Entonces, pues, para mejorar esto, pues, sería, digamos, como lo que la compañera que la DIAN implementara más personal o más tecnología que, que mejore estos procesos para digamos, disminuir la evasión, pero también que puede promover la formalización económica o, digamos, las reformas tributarias y combatir la corrupción, pues, para de pronto mejorar un poquito en esa recaudación de impuestos. Ok, muy bien, Andrés, gracias. Y para terminar, Andrés, contigo, ¿qué lectura le das a esta gráfica que está ahí publicada? Pues aquí nos dice, profe, lo de la evolución que se ha tenido durante este lapso de tiempo, que, digamos, la evolución que ha tenido la OCDE frente a lo que es América Latina y el Caribe, que pues la evolución de la OCDE siempre ha estado como por encima de América Latina, entre, digamos, de lo que es del año 1990 al 2019, que se representan con las linecitas, digamos, como claritica. Sí, Entonces la OCDE siempre está como por encima ese 30%, y pues lo que es América Latina, pues ha variado entre el 15 y más o menos 25%, como entre esos intervalos. bien. ¿Y las barritas azules qué te muestran? Muestra como la diferencia que hay entre estas dos linecitas, por decirlo así, que se han tenido entre estos años. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, ¿y cuál es la tendencia que ves ahí entre esas barras azules? Digamos, suponiendo, digamos, en 1990, entonces lo que nos dice la barrita azul es que hubo como una diferencia entre el 15%, digamos, hablando del 1990. Sí, y se Sí. sigue comportando durante el resto de años. No, pues la variación se ve, ya que por lo menos, digamos, para el 2019 ya vayamos a estar como en un 10% la diferencia entre América Latina y la OCDE. Ok, bien. La evolución y digamos, de esa recaudación se ve, digamos, para el 2019 de un 10% la diferencia que ha ido variando estos años. Y para el 2019, pues, el 10%. Ok, perfecto. Listo. Bueno, Asenet, ¿qué te llamó la atención de la lectura que hiciste? ¿Qué me llamó la atención? O sea, del tema que me tocó a mí, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí, que a mí me tocó fue estructuras tributarias. Un momento, que yo recuerdo. Bueno, lo que yo vi allí, vi fue, por ejemplo, los efectos del crecimiento, fue lo que más recuerdo. Que para América Latina hubo, por ejemplo, que el efecto del impuesto para la renta personal fue nulo. Eh, También leí que para la renta corporativa era negativo, para lo que fue América Latina, ¿no? Y que para el impuesto de consumo fue positivo y que para el impuesto de comercio exterior y la explotación de recursos naturales fue nulo. Pues más o menos está más o menos en la línea de la información, ¿ya? De países grandes que mostraron como divergencia en esos resultados, que no eran como tan uniformes, pero que los resultados que habían antes tendían como a coincidir con las predicciones de los modelos de crecimiento endógena aproximadamente. ¿Qué más recuerdo? Y, bueno, también
sobre que Nicaragua, lo que más me llamó la atención es que Nicaragua era como el país que más alto tenía en porcentaje, creo que era así, era el país que más crecimiento tenía, lo que era en las Bahamas y Nicaragua. Es que ese es el que más recuerdo que era un país de bastante crecimiento. Pero crecimiento o recaudo. Pues en recaudo, lógico. Que fue que el 0.5 en IVA y en renta y beneficios fue el 0.9. Ok, listo. Listo, María Zenén, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces, muchas gracias al grupo. Ethel, gracias porque hiciste una muy buena presentación. Un poquito larga, pero estuvo bastante chévere, muy bien explicado, muy buenas cifras. Te tomaste el tiempo organizando la presentación, hiciste tus propios cálculos, eso está muy bien. Entonces, te lo valoro mucho. Y al resto del equipo, pues bien, digamos que respondieron las preguntas, se veía que había lectura del tema. María Zeneda y patinó al final, pero en términos generales muy bien. Entonces, los felicito. Y me voy entonces con John para que abordes este tema solo que te tocó, digamos que con un equipo que te dejó huérfano desde el comienzo. Sí, profe. Bueno, Muchas pues gracias. yo la vez pasada le dije qué había pasado con mis compañeros. Ahí Sí, Catherine, ella sí creo que le envió el video y un link con la sí, presentación. sí. Entonces, donde complementa parte del tema que les voy a indicar acá. ¿Listo? Entonces, pues yo, la presentación mía sí es un poquitico más como concisa, porque pues, el profe dijo que es conversatorio, entonces voy a conversar del tema. Qué bien, listo, ¿Listo? dale. Entonces, voy a cargar aquí la presentación. Espere que se me perdió. Ah, ya, ventana. Cargar la ventana. A ver, no sé si la vean ahí, profe. Creo que está cargando. Sí, ya sé. Listo, listo. ¿Ven la presentación ahí? Sí, señor. Sí, ya la vemos. Listo. Listo, entonces pues el tema que vamos a abordar acá, entonces son las respuestas de la política fiscal a la crisis del COVID-19 en América Latina y el Caribe. ¿Listo? Entonces pues de estos temas pues hubo cosas que leí pues muy interesantes. Hay unos temas principales que aborda este tema. Y uno de esos hallazgos, pues, fue la política tributaria que se utilizó, pues, en América Latina y el Caribe como instrumento para mitigar un poco el tema del COVID-19, sobre todo en las familias y en las empresas, ¿no? ¿Qué abordó este tema? Pues, en estas políticas tributarias se implementó un tema que fue la reducción de costo en medicamentos, a través de la modificación del recaudo digamos, de los impuestos de la importación y el IVA. También se dio el beneficio de aplazar impuestos durante, digamos, el primer semestre de ese 2020, y también se facilitó un poco la liquidación de obligaciones en lugar de pagarlas en su totalidad. Digamos que hubo el beneficio de pagarlas como a plazos, esos impuestos, ¿sí? Entonces esto ayudó mucho como por el tema del COVID-19, porque pues en el primer semestre fue donde hubo muchísimo impacto económico y prácticamente todos estuvimos encerrados durante ese primer semestre. Más o menos aquí en Colombia, más o menos como desde mediados de marzo hacia casi julio fue que estuvimos totalmente aislados. Ya después empezó como a darse como más salidita, como a salir un poquito más, pero pues más o menos como hasta junio, julio del 2020 fue que estuvimos prácticamente todos encerrados. Después de eso, pues hay otro tema que es el tema de los ingresos tributarios que cayeron pues mucho en el primer semestre del año, aunque mostraron algunos signos de recuperación ya en el segundo semestre.
Entonces, pues, durante el primer semestre, pues se redujo muchísimo el tema del recaudo del IVA y el impuesto a la renta, ¿sí? Pues primero que todo, pues porque no había quien comprara casi, ¿sí? Y segundo, el impuesto a la renta. Debido a digamos como a esta caída, entonces ya el gobierno de Duque más o menos como en junio del 2020, si no estoy mal, pues decretó lo del tema del día sin IVA como para generar la reactivación económica en el país. Entonces, pues eso lo aprovechamos muchos, ¿sí? Para poder comprar alguito de tecnología y cositas para la casa. Entonces, pues sirvió el tema porque sí hubo como un repunte en eso. Ya en el segundo semestre pues hubo un poquito más de flexibilidad en el tema de las medidas de la salud. Ya, como les decía, pues ya la gente podía salir un poquito más, no tanto como digamos, como ya para el 2021, pero ya en el 2020 pues ya hubo más flexibilidad, ya la gente podía salir con ciertas restricciones, tapabocas, no podían, digamos, no estaban abiertos centros comerciales, lugares de aglomeración no estaban abiertos. Y esto produjo un poquitico más de contribución de los beneficiados que fueron, digámoslo otra vez, digámoslo así, valga la redundancia, beneficiados por los aplazamientos de los impuestos, ¿sí? Otro tema importante de este tema es que los países de América Latina y el Caribe, pues, adoptaron una amplia gama de medidas para el gasto y la liquidez para apoyar a las familias de empresas. Como lo decía, profe, usted en la clase de ahorita, en la que tuvimos antes de esta, pues la liquidez significa que se necesita algo para allá mismo, ¿sí? Entonces, pues, esto fue lo que hicieron los gobiernos. Entonces, unas gamas de medidas de gasto y liquidez para poder apoyar a las familias vulnerables y empresas. Entonces, pues dentro de esto cabe destacar pues que hubo gasto público y esto sirvió como, digámoslo, así como un pilar central para la respuesta fiscal a crisis en América Latina y el Caribe, ¿sí? También hubo pues mucha expansión de programas de apoyo social. Digamos, se fortalecieron apoyos sociales existentes y se crearon subsidios de emergencia para los más vulnerables. Precisamente pues yo les hablo de mi caso en particular porque yo en noviembre de 2020, pues la empresa para la que yo trabajaba terminó contratos a varios, que teníamos contrato indefinido, pues obviamente con su liquidación y todo. Entonces, pues no conseguí así como trabajo como muy rápido. Yo dije, pues bueno, postulémonos al subsidio de desempleo a ver qué. Pues no dieron como ese subsidio, sino como otro que decía de apoyo a, no sé, emergencia COVID, algo así. Que fueron como 600.000 pesos casi, un poquito más, como durante 3 meses. Entonces, pues sí hubo alivios, pues sinceramente no lo necesité, sino que lo hice así como por probar y sí. Entonces ahí tenía unos ahorritos más como para gastos varios que podían surgir ahí. Bueno, también se crearon pues otros subsidios a empresas para gastos de nómina. Recuerdo mucho que era más o menos como el 40% que se ayudaba en el subsidio en el caso sobre todo a las pymes como para evitar que hubieran despidos masivos. Entonces pues se crearon subsidios a empresas, no tan solo en Colombia, hubo varios países que tuvieron este tema. Hubo también créditos con respaldo de los gobiernos para brindar garantías a las empresas, es decir, pues digamos como que el gobierno servía entre comillas, como servía como de fiador, como de mitigar intereses y esas cuestiones para poder brindar ese tipo de ayudas a las empresas para para que no hubiera tanta quiebra. También hubo pues una política fiscal que se volvió, digámoslo así, pues muy expansiva en este año, en el 2020, que trajo consigo pues crecimiento, en algunos casos hasta el 20%, debido a la gran cantidad de transferencias pues que esto causó por expansión de subsidios y transferencias. Entonces, pues se movió mucho ese tema. Esto también pues provocó fuerte aumento en niveles de deuda pública
por parte de los gobiernos, pues ya que muchos lo que hicieron fue endeudarse con bancos del exterior. Entonces, pues esto generó mucha deuda pública. Y pues otro de los temas fue el impacto que tuvo la crisis del COVID-19 en la deuda pública y que requirió pues mucho esfuerzo coordinados a nivel global en gestiones de deuda. Entonces esto hizo que se aumentara la deuda con mercados financieros y financiamientos de emergencia con las instituciones internacionales. Entonces, pues, ¿qué se halló acá? Pues definitivamente, pues, como que, o sea, prácticamente sobre todo los países de Latinoamérica y el Caribe, pues no estaban preparados como para este tipo de crisis y no supieron, digámoslo así, como manejar muchos de estos recursos. Entonces, pues, digámoslo así que digamos que la conclusión que se podría sacar de esta o la moraleja es que hay que coordinar, digámoslo así como a nivel mundial, el tema de este tipo de gestiones de deudas y que debe ser específico para cada país, digámoslo así como su capacidad de endeudamiento, no es lo mismo la capacidad de endeudamiento de Colombia que el de México, por ejemplo. Entonces sí debe haber como ciertas políticas o ciertas ayudas específicas para cada país como para que no se sobreendeude, digámoslo así. Otro tema, pues, que se pudo concluir de aquí, de este, digamos, tema en general, es la reconstrucción y, pues, mejorar los objetivos de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. Y, pues, que requiere esto políticas fiscales más activas, respaldados por un marco de sostenibilidad fiscal a nivel, pues, digamos, nacional de cada país. Entonces, pues aquí se da uno cuenta que pues está más al descubierto muchas debilidades del desarrollo que se presentan en la región en temas como la inclusión social, la estructura productiva. Entonces, pues esto hizo que se pusiera pues como más débil el tema económico en toda la región. Y pues esto conlleva un desafío, digámoslo así, como para hacer que este tipo de políticas sean un poco más sostenibles y pues que radiquen en fortalecer los ingresos públicos, sobre todo en el tema fiscal, ¿no? Hay otro tema que es pues que son las políticas fiscales, que demuestran ser pues una herramienta potente para abordar, digamos, unas crisis en las regiones. Entonces, pues como nos pudimos dar cuenta, el COVID trajo, digamos, consigo un crecimiento en la desigualdad, hubo más pobreza, hubo desempleo debido a que pues las empresas tuvieron que sí o sí sacar personas. ¿Y esto qué hizo? Esto hizo que el ingreso de los hogares pues disminuyera, lo que causa que haya menos demanda, ¿sí? Es decir, no hay consumo y esto conlleva pues a que haya menos ingresos en el país. Entonces, pues las personas pues más afectadas fueron los jóvenes, digamos las mujeres migrantes, como por ejemplo en el caso de las personas que vienen de otros países, Venezuela y así, y en el tema de los adultos mayores. También pues se pudo evidenciar en este tema del COVID que hubo una brecha digital pues muy, muy grande porque pues sobre todo en el tema de la educación, nosotros pues estudiamos virtual y pues no nos impactó mucho, ¿sí? Porque pues el tema de la virtualidad ayuda mucho en estos temas, pero pues por ejemplo uno veía muchas veces en las noticias que habían niños o personas jóvenes que tenían que desplazarse mucho digamos, hacia pueblos donde habían escuelitas y pues estas escuelitas rurales casi no cuentan con tecnología para la virtualidad. Entonces, pues esa transición de la modalidad virtual, pues en algunos casos en la educación, pues se vio impactado y pues los recursos no se destinaban para eso, sino para que el pueblo no aguantara hambre y para que hubiera sostenibilidad o digámoslo así, que no hubiera quiebra de empresas. También hubo pues las entidades de entidad, pues las entidades de salud que se vieron muy, muy afectadas porque colapsaron, ¿sí? Entonces había digamos, mucha gente enferma de COVID,
y hubo mucha cantidad de pacientes donde no tenían dónde atenderlos. Entonces, pues muchas veces de las medidas que se tomaron en el tema del COVID fue cuando, digamos, estaba la capacidad hospitalaria a full, digamos, llegando a su tope máximo. Ahí era cuando salían los decretos que nuevamente que encerrarse, que otra vez que no salir, que no sé qué. Entonces era el tema muy terrible por esto. Y pues debido a estos problemas en promedio, en promedio pues en la región se destinó más o menos como el 4.3% del Producto Interno Bruto como pues a través de alivios tributarios. Hubo reasignaciones de presupuesto y gastos adicionales y se fortalecieron más el tema de garantías crediticias, sobre todo en las pymes, para ayudar también a ingresarlas al sistema bancario formal. Bueno, en este caso también tenemos el tema de las medidas de política tributaria, que se adoptaron de forma amplia y rápida como parte de respuesta a la crisis. Y esto trae consigo pues temas como el gasto público y pues algunas políticas tributarias que ayudaron a mitigar los impactos económicos de la crisis por el tema del COVID. Y en su mayoría, digamos, estas políticas fueron ejecutadas mediante decretos del gobierno, ¿sí? Entonces, en general, pues estas medidas estaban muy dirigidas al sector de la salud, donde se proporcionó una liquidez temporal a hogares y empresas también para ayudarles. Pero pues la eficacia en la desagravación fiscal pues se vio obstaculizada por la amplitud del sector informal, porque pues mucha gente trabaja en las calles y había muchas personas que tenían que sí o sí salir a buscar su sustento. Entonces, pues, y esto es en general en toda la región. Y pues había participación limitada de las personas y las pymes en los sistemas tributarios y de seguridad social. Entonces, pues los países también buscaron incentivar donaciones directas a los sistemas de salud, donde pues se proporcionaban deducciones temporales de los impuestos sobre la renta y de personas físicas y de sociedades. Entonces, pues para el caso de Colombia, pues hubo un esquema innovador de devolución del IVA que se dirigió más o menos como a 1 millón de familias en situación de pobreza. Y estos se distribuyeron a través de 5 pagos, más o menos como de 75.000 pesos. Y las medidas de alivio tributario para familias que tuvieron un impacto relativamente limitado en la región. Entonces, pues hay un recuadro en la lectura que es sobre las medidas de desagravación tributaria relacionadas con el COVID en la región. Entonces, pues hay varios instrumentos que son, por ejemplo, el impuesto a la renta, en qué países se aplicaron, a qué sectores hubo facilidades de aplazamiento y pago, en empresas, hogares, o sea, prácticamente Colombia estuvo participando en todo esto. Hubo reembolsos acelerados también. Otro de los instrumentos que se tuvo en cuenta fue contribuciones sociales o prestacionales, perdón, o paraestatales. También hubo impuestos sobre bienes y servicios y otros impuestos donde pues cabe destacar que también Colombia estuvo ahí, pero sobre todo enfocado en tema de pymes y hogares, ¿sí? Hay varios países de la región donde se tuvo en cuenta medidas de desagravación tributaria relacionadas con el COVID-19. Entonces, pues están en temas relacionados, como les digo, en pymes, en hogares y pues sobre todo abordando crisis sanitaria. También hubo pues el tema de las medidas, el tema de las medidas de gasto que representaron pues la mayor parte de esta crisis y pues la mayor parte de estas medidas de gasto para enfrentar la emergencia comprendieron reasignaciones presupuestarias y gasto adicional en forma de transferencias corrientes para canalizar recursos directamente a los hogares y pequeñas empresas. La mayoría de estos países de la región pues adoptaron este tipo de medidas para fortalecer la capacidad de sus sistemas de salud, que era pues algo muy primordial para salvar la vida de las personas y pues en casi todos los casos
Esto consistió pues en unas reasignaciones de presupuestos y gastos adicionales para financiar la adquisición de mucho suministro médico, ampliar también la infraestructura de salud y contratar personal adicional, como en el caso aquí de Bogotá, que pues la alcaldesa llegó y cogió Corferias y la volvió como un hospital temporal. Entonces, pues eso fue un gasto adicional, los respiradores, la infraestructura, camillas, tratar de meter la mayor cantidad de pacientes y pues los médicos trabajando casi 24/7. También pues hubo mucho apoyo dígame, profe. Perdón, John. Es que quería, digamos que si quieres, cortemos ahí. Sí, sí. Quería hacer una pregunta frente a un tema puntual, a ver cómo lo interpretas. Claro, ¿Te sí, parece? señor, dígame. Bueno, voy a compartirte pantalla. Entonces, digamos que Listo, aquí profe. tenemos una gráfica que nos habla acerca de los ingresos por IVA en enero a diciembre de 2020. Sí, 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 la estuve Y viendo, profe. perfecto, muestra la primera gráfica, habla acerca de Centroamérica Y Centroamérica, México, sí, Caribe y México. sí, señor. En esta gráfica, John, ¿cuál es el país con el peor desempeño? Pues el peor desempeño que tiene ahí esa gráfica es Honduras, porque aunque pues el tema del recaudo, em, este es la ingresos por IVA, ¿no? Entonces Sí. tiene unos ingresos muy bajos y cada vez va decayendo más, ¿sí? Entonces se nota que pues como que hay un incremento hasta octubre, pero sin embargo la tendencia en octubre es hacia la baja, ¿sí? Entonces ese es el país que yo he visto que tiene como el peor desempeño en tema de ingresos por IVA a nivel de Centroamérica, ¿sí? Y pues el mejor, digámoslo así como de mejor ingresos es Costa Rica. Entonces para mí el de Honduras es el que tiene el peor tema de ingresos por IVA en el transcurso del año durante el COVID-19. ¿Y qué piensas de México? México, bueno, México, digámoslo así que tiene como un sub y baja, es como una montaña rusa México porque, pues digamos, iniciando enero, pues tiene pues ahí como su recaudo en un 20%, pero baja al 10 ya en febrero cuando empieza a decretarse el tema del, del confinamiento, que fue más o menos febrero-marzo. Luego cae muchísimo hasta mayo y continúa una tendencia al incremento, digamos, después del segundo semestre. Pues como lo decía yo ahí en la presentación, profe, pues ya como que todos los países de Centroamérica y y América del Sur, pues tendieron como a recuperarse después del segundo semestre. Aquí se ve pues como una recuperación, sobre todo en el mes de julio, agosto de México. Y con la tendencia a subir su recaudo ya para finalizar el semestre. Entonces México pues tiene como buena pinta en el tema del recaudo y pues ahí se nota en mayo que todos los países de Centroamérica cayeron al igual que los de América del Sur. Todos tienen la misma tendencia a la caída en el mismo mes. Ok, pero entonces tú dices que el que se recuperó más rápido es Costa Rica, solo por el hecho de que ves un crecimiento fuerte entre octubre y noviembre. Digo que se recuperó como más aceleradamente en los 2 últimos meses del año. Fue como que recaudó más impuesto durante esos 2 meses del año, ¿sí? Porque veo que, digamos, México tiene como una constante al recaudo también desde septiembre, pero la de Costa Rica me muestra que en un mes como que recuperó bastante de recaudo al finalizar el año. Entonces, por eso pienso que Costa Rica creo que es el que como que le va un poquito mejor. Ok, ¿y cómo ves Suramérica? No, yo veo que todos los países de Sudamérica tienen como la misma constante, profe. Em,
Hay un dato importante, y es que no aparece Venezuela, porque pues ahí no hay como, digamos, como que ellos no ventilan sus finanzas, ¿sí? Entonces, Sí. por eso no aparece Venezuela ahí, no hay una como tal como medirla, aunque pues yo me imagino que debe estar muy por debajo de, de todos los países. Pero sí veo que hay como una constante, el que cayó un poquito más fue Ecuador, como en mayo, pero de resto la constante es como la misma para todos los países. Chile es un poquito que repunta en septiembre, pero cae un poquito ya al finalizar el año. Pero de resto sí veo como una constante muy marcada en todos los países y que en el caso también de Centroamérica también tienden a caer en recaudos en el mes de mayo. ¿Y qué te parece Uruguay? Listo, Uruguay. Uruguay yo creo que ellos tienen como, pues por este tema, pienso que estaban como un poquitico como más preparados. No sé, de pronto algún gobierno anterior, alguna política fiscal que tienen, porque si notamos en la gráfica, ellos sí tienen como digamos, como una desaceleración, ¿sí? En el recaudo, pero no tan marcada como el de los otros países. Entonces, digamos, ya como que en junio, julio empiezan como a mantener su tendencia y se recuperan un poquitico nomás en octubre, pero ellos tienen como una tendencia muy marcada como a la estabilidad económica en el tema del recaudo, digamos que como que no impactó mucho. Perfecto. Y Colombia, ya para cerrar. Colombia, bueno, Colombia sí cayó bastante desde febrero hasta mayo, cayó bastante y eh, pienso que le costó recuperarse más con este tema de la crisis. Pienso que le costó un poquito más recuperarse porque la tendencia es por debajo de cero. Entonces, creo que las políticas adoptadas para el recaudo de esto y las ayudas y todo esto, creo que no dieron como mucho resultado. Por eso, pues, creo que se optaron medidas como el día sin IVA, por ejemplo, como para reactivar la economía. Entonces, creo que por eso no logró como superar su recaudo del IVA durante ese segundo semestre. Sí se recuperó un poquito, sí subió, pero se mantuvo por debajo de cero, profe. Entonces creo que no le fue como muy bien. Fue creo que uno de los países que le fue peor en este tipo de recaudos. Sí, exacto. A nivel de Sudamérica fue el peor. Sí, Y en Centroamérica y el Caribe, pues fue Honduras. Entonces, Honduras, sí, señor. Son los dos ahí que están como que perdieron la materia ese año. sí, sí, sí. No sé si alguien quiere aportar algo ya como para ir cerrando. Profe, Sí, dime, yo Carolina. tengo una Ah, duda sobre esa gráfica. Eh, ¿Sería conveniente uno medir cómo inició a principio de año y cómo termina a fin de año? Porque por decir algo, yo que Argentina inició por debajo de cero, pero repuntó a fin de año, incluso recaudó más, según lo que entiendo, de lo que recaudaba en un principio. sí, pero ay, no te comprendí bien la pregunta porque se me hizo que quedó como suelta. Tú dices que Bueno, Argentina arranca Argentina, por debajo de cero. ajá. Y cuando pues pasa toda la crisis, sí, tuvo variantes entre subir y bajar, pero al final pues cierra por encima de 10. Sí, Entonces es como si hubiera mejorado en su recaudo, pues pienso yo, los que empezaron mal y terminaron pues de alguna manera mucho mejor. En cambio, Colombia estaba por encima del cero y termina en la parte de abajo. O sea que en vez de, o sea, empeoró la crisis, o sea, el tema del COVID-19 lo llevó a empeorar esos recaudos frente al IVA. sí, esa es una muy buena lectura. Eso fue lo que pasó con Colombia. Colombia no pudo recuperarse durante el Ujú. 2020. Sí venía con un crecimiento a nivel de recaudo más o menos del 9%, pero cae estrepitosamente un 30% su recaudo.
Y esa fue una tendencia con el COVID, ¿no? Es decir, esa caída, pues la sufrimos todos, pero uno dice, bueno, y era lo que decía John, bueno, ¿por qué Uruguay no cayó tanto como caímos el resto de países? Y la conclusión a la que, el mensaje que mandaba Jonah era, bueno, de pronto tenía unas políticas fiscales fuertes de años anteriores que hizo que pudiera abordar esta crisis como con más herramientas y eso digamos que le permitió, si se dan cuenta, fue el primero que se recuperó, pues luego volvió y cayó, pero no tocó, digamos que tuvo una caída en el recaudo muy bajita y volvió y se recuperó. Pero sí, Colombia desafortunadamente no pudo. Colombia, al igual que Chile, comenzaron y Chile le fue más mal. Chile cayó más que Colombia, pero se recuperó mucho más rápido y mire que fue el que llegó el que tuvo el pico más alto por allá en el mes de noviembre y luego pues sí tuvo un descenso, pero digamos que fue el que tuvo ese crecimiento más alto en la región, así como en México y Centroamérica lo tuvo Costa Rica. Entonces, son situaciones que dependen muchísimo de varios factores. Eh, Uruguay, digamos que cae, pero Uruguay tiene una política de que a todo turista le devuelve el IVA, ¿sí? Entonces, esto da a entender que de pronto después del segundo semestre, como que se reactivó el turismo, algo pasó que hizo que los niveles de recaudo bajaran, ¿sí? Y ya al final del periodo vuelve y se recupera. Pero si uno tuviera que sacar una conclusión a priori, diría, al país que mejor le fue a Uruguay, seguido muy de cerca de Brasil, aunque termina por debajo del cero. Pero uno puede entender que Brasil tuvo una buena recuperación y empezando desde el mes de julio, ¿sí? Él fue como el segundo país en temas de recuperación, de superar la barrera del cero. Se mantuvo en constante crecimiento y después empieza a descender, pero digamos que son como las lecturas más importantes que se sacan de acá. Perú, evidentemente, es un país que tenía problemas y con el tema de la crisis del COVID, pues se marcaron más y Ecuador, pues ni hablar. Ecuador fue el que, ahí la gráfica lo muestra, el que más fondo tocó. Y obviamente el tema de salubridad pues le pasó factura. Entonces sí, digamos que hubo crisis muy mal manejadas, crisis que evidenció que pues, como países subdesarrollados o países eh, países emergentes, no estábamos bien preparados para abordar ese tipo de situaciones. Fue una de las regiones con más muertos, ¿sí? Sobre todo jalonada por Brasil, que Brasil, pues, con Bolsonaro fue el peor de la región y eso hizo que se subieran las cifras de muertos. Eh, y digamos que son como las conclusiones más rápidas que uno puede sacar frente al tema del recaudo tributario en época tan difícil como lo fue la pandemia. Y esto obviamente tiene que despertar a los gobiernos y decirles, bueno, ¿qué pasa si vuelve a surgir otra pandemia? ¿Cómo se va a abordar ese tema? ¿Cómo vamos a evitar que nos vuelva a pasar este tipo de situaciones? Pues es bien difícil, uno a nivel de recaudos no puede hacer anticipos, yo no puedo decir, bueno, no sabemos si de pronto va a haber una crisis, entonces por favor págueme en todo el IVA del año en febrero. Eso no va a pasar, pero sí hay que mirar cómo un país, sobre todo los que quedamos más golpeados, cómo podemos crear estrategias que nos impidan tocar fondo, pero que también nos permitan recuperarnos rápido. Entonces ahí sí vale la pena como analizar eso un poco mejor. Veía que Carolina tenía la manita levantada. Sí, profe, digamos que toda la exposición de John me pareció muy interesante en cuanto a los subsidios en el momento del COVID, ¿sí? Sin embargo, yo que trabajo con empresas que tienen crisis financieras, me di cuenta también en muchos casos que muchas empresas aplicaron a muchos de esos subsidios de forma no adecuada. Y después llegó la UGPP y el mismo gobierno a pedirles devuélvanme todo lo que les di.
o devuélvanme parcialmente lo que les di. Y dos, pues también en esa época se vio un gran aumento de la corrupción, porque pues ahí sí, como dicen, el vivo salió a aprovechar muchas de las situaciones y precisamente no iban a ser para tributar más, pues ni en Colombia y yo creo que en ninguno de los países. Entonces, digamos que muy en un porcentaje alto el beneficio que dio el gobierno con respecto a los subsidios fue muy bueno, pero como siempre se ve, tanto el que aprovecha el momento como después el gobierno pidiendo que devuelvan la plata y poniendo en crisis de nuevo a las empresas que tuvieron esos beneficios. Entonces, eso es una cosa. Y lo otro es de la gráfica que estaba mostrando ahorita, era pues obviamente el pico que se dio de descenso en diciembre, fue porque esa fue la última, como el último pico de COVID que hubo y guárdense otra vez en todos lados y por eso también se da como ese descenso en el recaudo, ¿no? Esa era Es que comenzaron en esa época a salir nuevas variantes de del COVID. virus y Exacto. hacían que nos diera miedo y todos otra vez con ese Exacto. temor. Sí, Y ahí pero volvimos como hasta enero, no mentiras, ni siquiera como en marzo del siguiente año. exacto, sí. Sí, yo no me había acordado del tema de las variantes. Y sí, las variantes jugaron un papel fuerte a nivel económico porque hicieron que otra vez volviéramos a encerrarnos. Sí, fue crítico, ¿no? Qué feo eso. Pero bueno, es algo que nos tiene que dejar enseñanzas y ojalá pues hayamos aprendido de todo esto. Yo sí les quiero agradecer por la participación en el tema. Creo que lo hicieron muy bien. El tema de estadísticas, vuelvo y lo reitero, eso, y ustedes se han dado cuenta que yo enfatizo mucho en el tema porque pues para allá va todo, ¿sí? Es decir, a manejar datos, a manejar cifras, tomar decisiones con base en comportamientos, en tendencias. Entonces, mi propósito con esto es que ustedes vean ese tipo de informes, que se esfuercen en comprenderlos, en hacer una buena lectura. Vi que todo lo pudieron hacer, pues María Zenet por su problema en los ojitos, pues no se le dificultó, pero el resto hicieron buenos análisis y eso me deja contento. Eh, y son temas que, si bien es cierto, dan la impresión de que son muy macroeconómicos, pues también cuando uno los baja a nivel de tema de componente tributario, pues se da cuenta del impacto y cómo la parte tributaria va amarrada de la parte macroeconómica y los dos se complementan. Entonces, sí, agradecerles por la participación y por la dedicación. Y pues nada, desearles una buena noche para que vayan y descansen. Se nos fueron las 2 horas, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. No, ustedes cuídense mucho. Profe, Mañana muchas les gracias, estoy, feliz noche. no, a ti, mañana les estoy publicando las notas, ¿ok? Listo, profe, gracias. Y gracias. No, a ustedes Listo. muchas gracias. Cuídense Gracias, mucho. Listo, que Gracias. descansen. Chao. Lo mismo, que estén bien.